A veces, las bendiciones llegan con el rostro más inesperado. Esta es la historia de un hombre que compartió su pan con un mendigo. Y esa misma noche, descubrió que había compartido la mesa con Jesús. Lo que vas a escuchar puede transformar tu vida. Así que, quédate hasta el final y no olvides suscribirte para más historias como esta. En un pequeño pueblo rodeado de montañas y caminos de tierra, vivía don Mateo, un campesino sencillo pero lleno de fe, y su esposa quien lo acompañaba siempre. Y entre los dos cultivaban una vida humilde, pero feliz. Eran de esos corazones que encuentran alegría en las cosas pequeñas, sin imaginar que el destino estaba a punto de ponerlos a prueba. Aquel amanecer, el sol apenas despuntaba entre la neblina cuando, con nubes ligeras que parecían barrer la loma en lontananza, don Mateo cargó sacos de grano en la anciana alforja de su burro, harina, algo de cebada, unas pocas patatas que habían quedado de la última cosecha. Antes de partir, como era su costumbre, se arrodilló frente al campo, juntó las manos y murmuró con humildad: «Señor, gracias por este nuevo día, gracias por la fuerza en mis brazos, por el pan que aún puedo ganar con mi trabajo, y por la vida que me prestas para cuidar a los míos. Que todo lo que haga hoy lleve tu bendición». Luego de esa plegaria, se puso en pie y emprendió camino junto a su burro, avanzando entre senderos de tierra y arbustos que el sol empezaba a iluminar. Después de un rato, llegaron al paso del río, donde un viejo puente de madera cruzaba las aguas. Nadie lo había reparado en años, pero seguía siendo el único camino hacia el mercado. Don Mateo y su burro avanzaban con cuidado. El animal, fiel compañero de semanas y años, iba adelante con paciencia. Don Mateo caminaba a su lado, guiándolo, tocando de vez en cuando la carga para cerciorarse de que los sacos no se movieran. Iban justo en la mitad del puente cuando un sonido profundo, como un lamento de la madera vieja, estremeció el aire. Las sogas chirriaron y una de las vigas comenzó a ceder lentamente, gimiendo bajo el peso. El burro se detuvo, inquieto, y don Mateo sintió cómo el suelo temblaba bajo sus botas. «Vamos, muchacho, avanza», le dijo con voz firme, intentando ocultar el miedo. El animal dudó, pero al ver que su dueño lo animaba, dio unos pasos más. En ese instante, el puente se arqueó peligrosamente. Don Mateo, con el corazón latiéndole en el pecho, empujó con todas sus fuerzas al burro, dándole un golpe en el lomo para impulsarlo. «¡Corre! ¡Corre!», gritó. El burro alcanzó el otro extremo. Pero justo entonces, un estruendo seco rasgó el silencio. La madera se quebró como si el río rugiera desde abajo reclamando su cauce. Don Mateo sintió que el piso se abría bajo sus pies. Intentó sostenerse, pero la cuerda se rompió y, en un segundo eterno, cayó al vacío. El grito de don Mateo se perdió entre el rugido del agua. Sintió cómo el aire le huía del pecho cuando su cuerpo chocó con la corriente, fría y violenta. El río, que tantas veces había cruzado sereno, ahora se había convertido en una fiera desatada. Las aguas lo empujaban sin compasión. Lo golpeaban contra las piedras ocultas bajo la espuma. Le arrancaban el aliento, y el dolor se mezclaba con el miedo en una confusión borrosa de frío y de golpes. Intentó orientarse, pero solo veía sombras, remolinos, espuma, hasta que, entre el estruendo, alcanzó a aferrarse a una raíz que asomaba desde la orilla. Con un esfuerzo que parecía imposible, tiró de sí mismo, arañando el barro, resbalando una y otra vez, hasta que finalmente consiguió salir del agua. Quedó tendido sobre la tierra empapada, respirando con dificultad, mientras el mundo giraba a su alrededor. Su cuerpo dolía en cada parte. Sentía las piernas extrañas, ajenas. Levantó la vista y al otro lado vio a su burro. El animal estaba allí,
tembloroso, con los sacos aún atados, mirándolo con esa expresión que solo los animales nobles tienen cuando comprenden el sufrimiento de su amo. Don Mateo quiso ponerse de pie, pero el intento se transformó en un gemido. El dolor en la espalda era como una cuchilla encendida. Se arrastró un poco, con la voluntad venciendo al cuerpo, y al ver que el burro se acercaba lentamente, extendió una mano. El animal bajó la cabeza, y con un suspiro cansado, don Mateo apoyó su torso sobre el lomo, logrando incorporarse a duras penas. El regreso fue largo y silencioso. El sol se escondía tras las montañas y el cielo se teñía de rojo, mientras cada paso del burro parecía dolerle también a él. El camino se hacía eterno, y don Mateo apenas podía mantener los ojos abiertos. Solo el sonido del animal avanzando entre la grava le recordaba que aún seguía con vida. Cuando por fin divisaron la casa, su esposa corrió hacia ellos. El corazón se le detuvo un instante al verlo. Lo ayudó a bajar con cuidado, lo sostuvo entre sus brazos y lo llevó adentro. Ella limpió sus heridas con manos temblorosas, aplicó alcohol, vendó lo que pudo y lo recostó sobre una cama improvisada en el suelo. Durante horas permaneció junto a él, sosteniéndole la mano sin pronunciar palabra, temiendo que cualquier sonido pudiera romper el frágil hilo de esperanza que aún los unía. Afuera, la noche cayó en silencio, y solo el canto lejano de los grillos acompañó su respiración entrecortada. El amanecer trajo olor a pan recién hecho y un silencio tan sereno que parecía una caricia. Don Mateo intentó incorporarse, como cada día antes del mercado. Apoyó las manos en el borde de la cama, buscó el suelo con los pies, y nada. No sintió más que vacío. Un temblor le recorrió el cuerpo. Su esposa, que lo miraba desde la cocina, notó su gesto y se acercó. «¿Qué pasa, Mateo?» Él bajó la vista, pálido. «No siento mis piernas», susurró, casi con vergüenza. Ella se quedó inmóvil, y el aire de la casa se volvió pesado, como si el tiempo mismo se negara a avanzar. Don Mateo trató de moverse, pero sus piernas eran un recuerdo. El sudor le corrió por la frente, rompió en llanto, no tanto por el dolor sino por lo que comprendía, que la tierra ya no lo esperaría, que su trabajo, su fuerza y su libertad se habían ido con el río. Su esposa lo abrazó sin palabras, y así permanecieron largo rato, en un silencio lleno de amor y miedo. Cuando por fin pudo hablar, don Mateo levantó la mirada hacia el cielo visible entre las rendijas del techo y murmuró con voz quebrada: «Señor, no entiendo tus caminos, pero si este es el que me toca andar, dame fuerza para no perder la fe». Pasaron los días. El rumor del pueblo siguió su curso mientras ellos aprendían a vivir de nuevo. Vecinos trajeron pan, hierbas, medicinas. Los hombres del lugar, movidos por la solidaridad que nace del campo, armaron una silla con madera vieja y ruedas de carretilla. Cuando se la entregaron, don Mateo apenas pudo hablar. Pasó la mano por la madera rugosa y sonrió con humildad. «Dios los bendiga», dijo. «A veces las alas llegan en forma de ruedas». Su esposa se convirtió en su sombra fiel. Lo empujaba por los caminos polvorientos, lo acompañaba a ver el atardecer, le hablaba de las cosechas, del canto de los pájaros, de los niños jugando junto al pozo, y aunque su cuerpo estaba roto, el alma de don Mateo seguía firme. Cada amanecer, antes de empezar el día, juntaba las manos y agradecía por seguir respirando, por tener pan, por tener amor. No pedía volver a caminar, pedía no dejar de creer. Una tarde tibia, cuando el viento traía olor a naranja y a leña, don Mateo vio acercarse a un hombre por el camino. Caminaba despacio, con un morral al hombro y una expresión serena en el rostro. Su ropa estaba gastada, pero sus ojos brillaban con una calma antigua. «¿Puedo sentarme aquí un momento?»,
preguntó el desconocido con voz suave. Claro, amigo. El descanso es de todos, respondió don Mateo, haciendo un gesto hacia la sombra del alero. El hombre bebió del agua que le ofreció y aceptó los 2 trozos de pan que el campesino había guardado para su cena. Comió en silencio, agradecido. Al terminar, miró a don Mateo con una mezcla de ternura y solemnidad. Cristo está contigo, dijo con calma. El campesino lo miró sorprendido. ¿Por qué dices eso? Porque, aun teniendo poco, diste sin dudar. No hay riqueza más grande que esa. Sus palabras dejaron un eco extraño en el aire. Como si pertenecieran a otro tiempo, don Mateo le contó entonces su historia: el puente, el río, la caída, la silla. El hombre escuchó sin interrumpirlo, como si ya la conociera. Luego, con voz pausada, comenzó a contarle historias. Habló de una boda donde el vino se había terminado y fue multiplicado. De un pozo, donde una mujer encontró una verdad que la hizo libre. De hombres que sanaron por la fe y de otros que, al perdonar, hallaron vida nueva. Su voz era como el murmullo de una corriente mansa. Y la esposa de don Mateo se acercó también, sentándose en el suelo, absorta. Cuando la noche cayó, el forastero les entregó su pequeño morral. Dentro hay velas, dijo, que les alumbren las noches más largas. Don Mateo quiso darle algo a cambio, pero el hombre negó con una sonrisa. Ya me diste lo más importante, tu bondad. Eso no tiene precio. Durmieron todos bajo el mismo techo. Y antes de cerrar los ojos, don Mateo volvió a hablar con el cielo. Padre, si alguna vez he de volver a caminar, que sea para servirte mejor. Pero si no, enséñame a andar con el alma. Al amanecer, el canto de los pájaros sonó distinto, como si la montaña misma respirara esperanza. Don Mateo abrió los ojos con una sensación extraña en el pecho, una calma que no conocía. Se incorporó despacio, bajó las piernas y sintió el suelo. Al principio pensó que soñaba, pero el tacto era real. Trató de levantarse y lo logró. Un paso, otro, un tercero. «María», gritó, con voz temblorosa. «María, camino». Su esposa corrió desde la cocina y al verlo de pie, soltó un grito entre risas y lágrimas. Lo abrazó con tanta fuerza que ambos cayeron de rodillas. Él también lloraba, temblando, sin poder creer lo que vivía. Buscó con la mirada al visitante, pero la cama donde había dormido estaba vacía. Solo el morral quedaba en un rincón, con las velas intactas. Don Mateo se arrodilló esta vez con sus propias fuerzas y susurró con los ojos cerrados: «Gracias, Señor, porque tu milagro no llegó cuando yo lo pedí, sino cuando aprendí a aceptarlo». Desde aquel día, cada vez que encendían una de esas velas, la casa se llenaba de una paz imposible de describir. Don Mateo volvió a trabajar poco a poco, ayudando a los vecinos, compartiendo pan, historias y esperanza. El pueblo entero conoció su historia, y muchos venían solo a mirarlo, a escuchar sus palabras. Pero don Mateo nunca habló de sí mismo como un hombre elegido. Decía que el milagro no fue que volvió a caminar, sino que volvió a creer. Dios no siempre cambia lo que nos duele, decía. A veces cambia el corazón para que sepamos vivir con ello. Con los años, su hogar se volvió refugio de los cansados, su mesa un lugar donde siempre había pan, y su voz una llama encendida. En cada oración, al caer la tarde, repetía con serenidad: «Gracias por lo que me quitaste y por lo que me diste, porque en ambos aprendí a verte». Y así, bajo el techo humilde donde una vez lloró su desgracia, don Mateo comprendió que la fe no siempre pide milagros. A veces los convierte en vida cotidiana. Familia, gracias por llegar hasta el final. Si te gustó, dale like, comparte y suscríbete porque vienen más historias que Dios está usando para transformar vidas. Y no olvides darle clic a las historias que están en tu pantalla
No te las puedes perder.